La existencia de un poder judicial federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir. Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto, no llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular. El pueblo nos dijo un mandato que ese va porque va. Habrá elección de ministros, de magistrados y de jueces por voto directo, universal, secreto, directamente del pueblo, en casillas electorales. Eso ya no está en discusión. Estoy seguro que todo mundo ya comprende que ese fue el mandato del pueblo. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Bienvenidos, pregoneros, desde este foro, de este encuentro nacional para la agenda de seguridad y justicia organizada por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se plantó el senador electo Óscar Cantón Cetina y se los dijo de frente a los legisladores y también a Norma Piña, ahí presente, jueces y magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia, a todos ahí reunidos. La reforma al Poder Judicial va porque esto es un mandato desde las urnas del pueblo de México. Vamos a escucharlo porque por más que se sigue negando la ministra presidenta Norma Piña, así se lo dicen de frente el senador electo por Morena, que es pues el presidente de esta comisión de puntos constitucionales. Vamos a escucharlo. Ante la coyuntura nacional debemos preguntarnos, ¿en qué hemos fallado para que a lo largo de este recorrido nacional, donde han participado más de 3,500 personas de perfiles plurales, incluso antagónicos, escuchamos de todos ellos una y otra vez que la justicia es distante, que la justicia es inhumana, que la justicia es una pesadilla? Estos son testimonios de personas cansadas de sus problemas legales a los que no les ven fin. Y tienen razón. No podemos escuchar sus historias sin reconocerlo. Lo preocupante es que esta es la realidad, no solo para las víctimas y los usuarios del sistema, sino también lo es para quienes ahí trabajan, ya sea desde los distintos poderes y niveles de gobierno o bien desde el sector público o privado, la sociedad civil y la academia. Señoras y señores, el Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial, no solo federal, sino también local. Al plantearse una reforma de tal trascendencia, esta debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real. La reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas. Un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Quiero reiterar la importancia de tomar en cuenta los insumos de este encuentro nacional. Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Es cierto,
es perfectible. Pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. Entiendo que los problemas que comparto tienen decenas de años sin resolver una crisis urgente y que cada día se acrecenta más. Justamente por eso, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quienes estamos enfrentando este reto como parte de un sistema, pero no es el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil, no podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables, al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país. Lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre. La existencia de un poder judicial federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir. Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto, no llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. El 2 de junio, el pueblo de manera contundente, sin ninguna duda, de manera absolutamente mayoritaria, dijo que quería una reforma judicial. Tenemos un mandato popular que seguramente vamos a cumplir con una enorme responsabilidad. Pero también tenemos varias preguntas que hacer. Por ejemplo, el cómo. Porque eso nos delegó en el Congreso Constituyente el pueblo, en esta democracia representativa, el pueblo nos delega cómo vamos a instrumentar esa reforma judicial. ¿Qué vamos a hacer? La gradualidad de nombramiento de jueces, magistrados, ministros. El pueblo nos dijo, un mandato que ese va porque va. Habrá elección de ministros, de magistrados y de jueces por voto directo, universal, secreto, directamente del pueblo, en casillas electorales. Eso ya no está en discusión. Estoy seguro que todo mundo ya comprende que ese fue el mandato del pueblo. El cómo, el cuándo, que me perdonen, pero están los resultados de la elección y creo que no hay ninguna duda de cómo se va a conformar un Congreso
y se respeta a quienes no votaron por esa reforma judicial, pero la gran mayoría sí lo hizo. Y esta es una democracia. Pero lo importante es cómo coincidimos en respetarnos, cómo coincidimos en argumentar, cómo coincidimos en construir la república que queremos en México, de acuerdo a un modelo democrático en donde a todo mundo se le escucha, pero la mayoría decide, con absoluto respeto a las minorías. Las minorías tienen mucho que aportar a la democracia y lo han aportado en esta historia institucional. Lo importante no son las personas, lo importante no son los partidos políticos, lo importante es qué poder judicial percibe el pueblo y qué poder judicial quiere el pueblo. Ese es el enorme desafío que tenemos quienes vamos con el compromiso histórico de poder interpretar lo que ese pueblo quiere. Lo vamos a hacer escuchando. Lo estamos haciendo. Agradecemos que hayan ido ustedes a San Lázaro. Aquí estamos correspondiendo a esa invitación. Y los poderes, la Constitución marca una división de facultades, de responsabilidades, pero nunca marca una confrontación, nunca marca una disputa, una pelea. Cada poder tiene su responsabilidad, pero el pueblo, cuando quiere, puede cambiar esas facultades y esas responsabilidades. Y lo hace a través de una vía pacífica, institucional, legal, del Congreso, del Constituyente Permanente. Y es lo que estamos haciendo. Tengan la seguridad que todas las voces serán escuchadas. Hay cosas que están fuera de sentido. El creer que vamos a desperdiciar un trabajo de una formación de muchos de los jueces, de los magistrados, de los ministros, por caprichos políticos. No, hombre,